De última hora, la senadora, economista y una de las mujeres más destacadas en la política de nuestro país, la maestra Ifigenia Martínez, recibió hace unos minutos la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República. Estas son algunas de sus palabras durante su discurso de aceptación. Hoy me toca sumar mi voz a la de las 66 voces de quienes me precedieron. Con ese mismo afán de supremo patriotismo, quiero contribuir a la recuperación, rescate y renovación de nuestro sistema económico nacional, con el interés fundamental de contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de todos los que estamos en este país, eliminando las enormes desigualdades que ocasiona la concentración de la riqueza y la dispersión de la pobreza, causantes también de la inmigración forzada de miles de mexicanos productivos. Así que enhorabuena, nuestra siempre admirada y querida maestra Ifigenia Martínez fue muy joven directora de la Facultad de Economía en el 68. Merecidísima esta distinción. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. El espinosísimo tema de Pío, el hermano del presidente López Obrador, regresa al Palacio Nacional. Ni Pío. El Tribunal Electoral da luz verde al Instituto Nacional Electoral para que siga adelante con la investigación contra Pío López Obrador por presuntos delitos electorales. Usted lo recuerda, el hermano del presidente aparece en un video grabado en 2015 y difundido en agosto del año pasado, en el que recibe dinero en efectivo de manos de David León, quien fungía como operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. La mayoría de los magistrados votó en contra de la propuesta del polemiquísimo magistrado José Luis Vargas, quien fue presidente del TRIFE hasta hace poco y quien propuso exonerar de manera lisa y llana a Pío López Obrador. Según la propuesta del magistrado Vargas, los delitos por los que se pretende sancionar a Pío López Obrador prescribieron desde 2018, por lo que no era procedente la indagatoria, pero le dijeron que no es. La 2. A propósito de Pío, el hermano incómodo, en su conferencia de esta mañana el presidente López Obrador dijo que si es responsable Pío, que sea castigado. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. El presidente ofreció también una disculpa por denunciar presuntos actos de corrupción en sus conferencias matutinas y reiteró que este es el principal problema en México, mientras agitaba un pañuelo blanco. En otros asuntos, informó que a partir del 20 de noviembre encabezará mítines y manifestaciones en todas las plazas del país, pero subrayó que se cumplirá con las medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios de COVID-19. El presidente, en campaña de cara a lo que será la revocación de mandato, finalmente dejó claro, por si existía alguna duda, que aunque no sea aprobada la reforma eléctrica en el Congreso, su gobierno no otorgará ni una sola concesión a particulares para la explotación del litio. La 3. Y siguen los efectos de la encendida polémica
por la contrarreforma eléctrica en el PRI. Mientras que en la Cámara de Diputados, AMLito y asociados anticipan que van a estudiarla. En la de senadores, la influyente legisladora Claudia Ruiz Massieu opina lo contrario. Con ella hablé esta mañana. Tenemos señales encontradas, Claudia, sobre la actitud del PRI frente a esta propuesta de reforma eléctrica que ha originado ya un gran debate en nuestro país. ¿Cuál es la postura de los senadores del PRI en el Senado de la República, Claudia? Mira, Ricardo, yo creo que es importante que el auditorio sepa que hoy por hoy la iniciativa está en la Cámara de Diputados. Sí. Por eso los diputados del PRI son los que primero van a tener que tomar una definición sobre cómo van a votar esta iniciativa. En el Senado de la República, los senadores del PRI todavía no nos pronunciamos como bancada, pero yo en lo personal sí ya dije con toda contundencia que esta iniciativa me parece que es una regresión, que no es lo que el país necesita para garantizar desarrollo, empleo y sobre todo el bienestar de las familias, que si se aprobara esta iniciativa tendríamos energía eléctrica más cara, más sucia y más ineficiente, que este monopolio que se quiere otorgar a la CFE, que constituye un modelo que ya está superado hace 40 años y que además nos generaría un cúmulo de demandas y arbitrajes internacionales, porque estaríamos faltando a nuestros compromisos con distintos tratados comerciales como el TEMEC y además a otro tipo de acuerdos internacionales en materia, por ejemplo, de cambio climático y de reducción de gases de efecto invernadero. Para mí es una iniciativa innecesaria que no tiene nada positivo y es por ello que yo, por congruencia, por convicción, no puedo respaldarla. Yo no necesito tiempo para verla, yo ya la leí y no puedo respaldar una iniciativa que va a frenar el desarrollo del país, que va a hacer que las y los mexicanos tengamos apagones y paguemos mucho más por la luz, pero además que destruyamos nuestro medio ambiente. Entonces, yo no le veo ningún aspecto positivo, Ricardo. La 4. La revista digital MX publicó este miércoles una investigación titulada El checador tras las empresas fantasma de los eventos del presidente. Sobre ello hablé esta mañana con nuestra estimada colega Sandra Romandía, directora editorial de MX. ¿De qué trata fundamentalmente este trabajo, Sandra? Gracias. Mira, esta investigación trata sobre un entramado de empresas que al parecer pues solo existirían en el papel y que han ganado cerca de 40 millones de pesos en eventos para la presidencia y para Claudia Sheinbaum en los últimos año y medio, y que bueno, lo que hicimos fue, como cualquier reportero, de investigar, seguir el hilo, y encontramos características en estas empresas de una persona física, digamos, de nombre Yasmín Bolaños, que pues nos darían a pensar que son compañías que no están operando realmente, ¿no? Encontramos que no tienen local comercial, no tienen nadie en sus oficinas, no tienen infraestructura, no tienen declarados activos, no tienen dados de alta personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras anomalías. Comparten los mismos domicilios, teléfonos, etcétera, como para estarse turnando los contratos. Y lo más grave, Ricardo, es que las personas o titulares de estas empresas pues tienen un perfil más bien de empleado, por así decirlo, no empresarios. Están registrados con un salario mínimo. Una de ellas era asistente en un despacho, la otra persona trabajaba en un estacionamiento y la otra persona era un checador de la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía, que ha tenido varios puestos y que sería el hilo que nos llevaría a personajes cercanos a Morena probablemente. Aparte, han sido todas adjudicaciones directas, ¿no? Lo cual no abona tampoco ni a la transparencia
ni a un piso parejo para las demás empresas. Estas empresas evidentemente no existen, o sea, nadie las conoce en las cámaras empresariales, eso por una parte. Y por otra, no hemos tenido una respuesta oficial y en nuestro sitio de internet m-x.com.mx pues fue atacado el día de ayer, horas después de la publicación de este reportaje, con un ataque cibernético directo, según nos dicen los técnicos forenses que están especializados en esto. Trataron de borrar el reportaje y toda la información de MX. Esto es gravísimo. A ver, ¿cómo estuvo? Dime. Nosotros publicamos el reportaje a las 6:30 de la mañana del día de ayer. Sí. Y alrededor de las 12:01 empezaron las fallas y hasta el grado de que se borró toda la información de la página de MX. Afortunadamente nuestros candados, protocolos permitieron tener un archivo y un respaldo y volvernos a subir al aire, digamos, para la tarde, pero estuvimos varias horas sin que ese reportaje pudiera ser consultado. Y nuestros técnicos nos lo explican perfectamente que fue un ataque. Bueno, pues ahí está ya pues un atentado más a la libertad de expresión. La 5. La vacunación contra el COVID-19 no es la panacea. La Organización Panamericana de la Salud informó que pese a los esfuerzos del gobierno mexicano por vacunar al 80% de la población, es muy probable que exista un rebrote, por lo que podrían esperarse nuevos contagios de COVID-19 durante los primeros meses del 2022. La OPS reportó que el coronavirus y sus variantes siguen estando presentes en muchos países latinoamericanos, incluyendo México, y que por ello es urgente vacunar, ojo, a los adolescentes que tienen trastornos o enfermedades crónicas, pues forman parte del grupo más vulnerable en estos momentos. Mientras tanto, esta semana se sigue aplicando la segunda dosis a adultos de 30 a 39 años en las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco. Anoche las autoridades de salud reportaron 7,697 nuevos contagios para llegar a un total de 3,699,621 casos desde el inicio de la pandemia. Igualmente fueron notificadas 713 muertes, con las que el número de decesos asciende a 280,607. La 6. Conagua. La Comisión Nacional del Agua alerta pues de que la mayoría de las grandes presas del país se encuentran a su límite máximo y que esta situación podría provocar desbordamientos e inundaciones en diversas regiones del territorio. Las intensas lluvias de los días y las semanas recientes saturaron las presas, por lo que ha sido necesario realizar acciones de control. Un ejemplo de ello es la presa Zimapán, que se encuentra en los límites entre Hidalgo y Querétaro, justo donde se unen los ríos San Juan y Tula, que se han desbordado ante la enorme cantidad de lluvia que ha caído en esta temporada. Conagua asegura que se están tomando medidas para reducir los riesgos de inundaciones y piden a los gobiernos de los estados estar pendientes de posibles desbordamientos para auxiliar a la población. Muy cerca de ahí, en Tequisquiapan, ha iniciado el recuento de los daños que provocaron las severas inundaciones de hace unos días. En este, que esperamos sea muy pronto un recuperado pueblo mágico. La 7. 2 exfuncionarias de CONACYT de 31 que fueron denunciados en el grupo de científicos por uso indebido de recursos públicos comparecieron ante la Fiscalía General de la República. Se trata de la fundadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Patricia Zúñiga, y la excoordinadora del foro, Gabriela Dutrenit. Ambas se presentaron en calidad de indiciadas de 4 presuntos delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Imagínense usted. En otras palabras, se les acusa de haber gastado 244 millones de pesos de dinero público de manera injustificada. Debido a que no conocían el contenido de la carpeta de investigación en su contra, las 2 científicas decidieron guardar silencio y reservarse su derecho a declarar. Ambas señalaron que presentarán su declaración por escrito una vez que les sea enviada la carpeta de investigación, lo que debe ocurrir en un lapso de 10 días. La 8.
Y sobre este mismo asunto, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reveló parte de lo que les dijo a los científicos investigados por la Fiscalía General durante la reunión que sostuvo con ellos en los días recientes. Simplemente los escuché y les expresé que tuvieran confianza en que el Poder Judicial Federal iba a seguir actuando con independencia e imparcialidad. Y es muy importante esta pregunta porque creo que lo que se debe destacar y muchas veces no se destaca es el papel que está jugando el Poder Judicial a través de sus juezas y jueces. Estamos siendo efectivamente un poder equilibrador, un poder imparcial, en muchos casos. En otro orden de ideas, el ministro Saldívar aseguró que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, en el que los tres poderes de la Unión deben cumplir con responsabilidad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida hace ya 7 años. La 9, el Premio Nobel de Literatura 2021, le fue otorgado al escritor originario de Tanzania, Abdulrazak Gurnah, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Gurnah nació en la isla de Zanzíbar en 1948, pero desde los años 60 vive en Inglaterra. Es autor de 10 novelas, entre ellas Memoria de Salida, Camino de los Peregrinos, Doti, Paraíso, Admirando el Silencio y Junto al Mar. Se trata del quinto escritor africano galardonado con el Nobel de Literatura después del nigeriano Wole Soyinka en 1986, del originario de Egipto Naguib Mahfouz en el 88 y de los sudafricanos Nadine Gordimer en 1991 y John Maxwell Coetzee en 2003. Gurnah comenzó a escribir a los 21 años en el exilio inglés y aunque el suajili era su primer idioma, el inglés se convirtió en su herramienta literaria. Hasta su reciente jubilación fue profesor de literatura inglesa y postcolonial en la prestigiosa Universidad de Kent, en Canterbury. De acuerdo a la Academia Sueca, responsable de las designaciones del Premio Nobel, el tema de la perturbación de los refugiados recorre toda la obra de Abdulrazak Gurnah. La 10. ¿Y qué les parece si para cerrar concluimos con una muy buena noticia de esas que nos hacen tanta falta? Y es que el Congreso de Oaxaca decidió preservar en letras de oro en su muro el nombre de uno de nuestros compositores románticos más grandes de todos los tiempos, el inmenso Álvaro Carrillo. Aquí, en su propia voz, 3 de sus grandes canciones. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ay, ¿qué tal, eh? Así muy románticos y Álvaro Carrillanos llegamos al final del día de hoy. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta siempre.